Quiero agradecer a la doctora Kempfer que hizo esta invitación, especialmente porque los paradigmas de tratamiento de la enfermedad renal crónica en los últimos años se han modificado dramáticamente e incluyen terapias como las que eh, vamos a analizar ahora, que son mucho más holísticas e integrales y que incluyen cuidados paliativos y formas distintas de tratamiento del paciente renal crónico. Hace algunos años atrás, el tratamiento de la enfermedad renal crónica tenía un solo sinónimo en Chile, que se llamaba hemodiálisis. Y hoy día, claramente, las opciones son mucho más diversas, variadas y personalizadas de acuerdo a cada paciente. Hoy día vamos a tratar de analizar, que no alcanza el tiempo, algunos de estos temas. Esta es nuestra hoja de ruta: la magnitud, la definición, las consecuencias de la enfermedad renal crónica, la prevalencia y el manejo según los distintos niveles de atención, para dejar para la segunda clase las cosas que son directamente relacionadas con cuidados paliativos, según lo que me pidió la doctora. Entonces vamos a hablar de la magnitud del problema inicialmente. Nuestro país es uno de los países del mundo que tiene más elevada prevalencia de pacientes en terapia de sustitución renal, comparado a los países más desarrollados del mundo, como del norte de América o de Europa y Japón. Eh, Esto continúa ocurriendo, el aumento de la enfermedad renal crónica en estos grupos, gran grupo de países. Nuestro país está también incluido en este grupo, donde va aumentando la necesidad de reemplazo de la función renal. Voy a poner el puntero láser, ahí sí. Va aumentando la necesidad de terapia de reemplazo de la función renal, y hay un grupo de países del primer mundo que ya han iniciado una disminución de la necesidad de terapia de reemplazo, porque han hecho algunas políticas diferentes de prevención, de tratamiento más holístico de la enfermedad renal crónica, que se ha traducido probablemente en esta disminución. Pero nosotros estamos aún en esta parte en la curva ascendente. De hecho, como ustedes pueden apreciar en esta diapositiva o imagen, el número de pacientes que está en hemodiálisis ha ido creciendo en forma exponencial en Chile, así como la tasa de pacientes por millón de habitantes, y solo se detuvo o bajó levemente el año 2020, por los hechos que todos conocemos, donde hubo una mortalidad enorme de pacientes que estaban en diálisis. Eso también ha ocurrido en diálisis peritoneal. La tasa es ascendente y solo se disminuyó en el año 2020. La, la tasa de prevalencia de pacientes que están en hemodiálisis es cercana a los 24.000 pacientes por millón de población, y perdón, de 1.240 pacientes por millón de población, 1.240, y en hemodiálisis cercano a 100 pacientes por millón de población. Lo que preocupa es que la tendencia de aumento en nuestros países es siempre al alza. Como ustedes se fijan, la tendencia que nosotros observamos y proyectamos para el año 2030 es que habrá mucho más pacientes que necesiten terapia de reemplazo de la función renal, y muchos más pacientes que estarán
recibiendo terapia de la función renal en el mundo. Si lo comparamos, en 20 años el ascenso es casi al doble. Sin embargo, esta distribución de terapia de reemplazo de la función renal no es igual en nuestra región, en nuestros países latinoamericanos y en América en general. Es diferente la proporción de pacientes que están en terapia de sustitución renal. Ustedes pueden ver que Chile tiene una tasa por millón de población cercana a los 1.300 pacientes por millón en terapia de sustitución renal, que incluye la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante. Y hay otro grupo de países en Chile, que son los países que tienen probablemente un nivel de desarrollo y un ingreso promedio más alto, eh, porque los demás países de Latinoamérica, los que están en el lado derecho de la lámina, no es que tengan menos insuficiencia renal crónica que nosotros, probablemente tienen los mismos números o probablemente más. Sin embargo, ellos probablemente no tienen las condiciones para soportar el gasto en terapia de sustitución renal que tenemos nosotros por ley, por la garantía número 1 del GES. Esa es la magnitud del problema. Cierto que puede ser un poco impactante, pero es la realidad. La definición de la enfermedad renal crónica se basa en dos puntos. El primero, la presencia de una filtración glomerular menor de 60 ml minuto y un marcador de daño. Este marcador de daño, el más común usado por nosotros, es la albuminuria. Es lo que generalmente usamos en el screening, en el tamizaje de esta enfermedad. Y estos dos marcadores tienen que estar presentes, uno de ellos, o ambos, al menos durante 3 meses, porque cuando hacemos la estimación solo con uno de ellos, nos aumentan los falsos positivos en un porcentaje significativo. Entonces, la definición incluye este criterio temporal: baja de la filtración glomerular y marcador de daño repetido por lo menos al tercer mes. Y de esa manera nosotros, con la filtración glomerular, nosotros podríamos clasificar las etapas de la enfermedad renal crónica de acuerdo al nivel de la tasa de filtración glomerular. Se considera enfermedad renal crónica después de 60 hacia abajo de ml minuto, y se puede dividir en etapa 3, en etapa 4 y en etapa 5, que generalmente es la etapa más avanzada y la que se relaciona con la necesidad de terapia de reemplazo renal como el trasplante o la diálisis. Pero al mismo tiempo, la albuminuria también nos permite hacer una clasificación de acuerdo a la magnitud de esta albuminuria. Fijémonos en esta columna: cuando es muy baja, es moderada o muy elevada, se clasifica en albuminuria A1, A2 o A3. De tal manera de que con estos dos parámetros, la filtración glomerular y el grado de albuminuria, nosotros podemos hacer una tabla de doble entrada donde por un lado tenemos la filtración y por otro lado tenemos la albuminuria. Y con eso podemos definir que un paciente, por ejemplo, podría tener una enfermedad renal crónica en etapa 3A con una albuminuria moderada A2. 3A, A2. Como ustedes se fijan, el nivel de albuminuria es tremendamente importante porque nos permite asignarle una categoría de riesgo al paciente que es muy distinta si la albuminuria es mayor o que los niveles menos avanzados, por decirlo así. La albuminuria es un marcador, es muy significativo, muy importante, de riesgo cardiovascular, y por lo tanto
está incorporado en esta nueva clasificación que ya se usa desde hace algunos años y que ha adoptado el mundo entero y que nos permite compararnos con otros países desde el año 2012-2013. Las causas de enfermedad renal crónica son diferentes de acuerdo a los países, a la distribución geográfica y especialmente con respecto a la edad. Por ejemplo, los pacientes más pequeñitos tienen, lo más importante son los problemas congénitos, ¿cierto? Sin embargo, en los pacientes mayores, las enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, eh, las enfermedades autoinmunes, y finalmente los mayores, los asociados a cáncer, las gamopatías monoclonales, son las más importantes. Pero en Chile, los pacientes que están en diálisis, la mitad de los pacientes que están en diálisis son diabéticos, un 30% hipertensos, de la manera que los pacientes que están en diálisis son, en general, el producto de una enfermedad crónica que ha sido mal controlada o relativamente mal controlada y que ha progresado a etapas de enfermedad renal crónica más avanzadas. Y las consecuencias de la enfermedad renal crónica son importantes. Ya vimos, una de las consecuencias es llegar a diálisis, y esto en nuestro país ha sido exponencial. Otra importante consecuencia es que en la medida que la filtración glomerular va disminuyendo en este gráfico, en este eje, la prevalencia de enfermedades asociadas, tales como anemia, acidosis, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hiperparatiroidismo, hipercalemia, va aumentando, y son enfermedades propias de la enfermedad renal crónica. En la medida que disminuye la filtración glomerular, más prevalencia de estas enfermedades tenemos. Y por último, la tercera consecuencia, la primera era empezar a diálisis, la segunda, tener estas enfermedades asociadas, y la tercera consecuencia, en la medida que va disminuyendo la función renal, la morbimortalidad cardiovascular es muy diferente. Se considera que la enfermedad renal crónica es el factor de riesgo más potente en producir morbimortalidad cardiovascular. La mortalidad cardiovascular es mucho más elevada en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y es más posible el fallecimiento por esta causa que el paciente ingrese a diálisis, estadísticamente hablando. ¿Cómo es la realidad en Chile? Bastante parecida a otros países del mundo. No tenemos tanta demostración de incidencia y prevalencia. Hay unas encuestas nacionales de salud, hay unos trabajos publicados en revistas inglesas. En nuestra revista médica de Chile, este trabajo hecho en Frutillar, por la Universidad Austral, eh, muestra que el criterio de enfermedad renal crónica en este consultorio de diabéticos, medido por filtración glomerular, es de 17% y por albuminuria de 23%. O sea, de cada 100 diabéticos que estaban en control, este porcentaje de pacientes tenía enfermedad renal crónica por estos criterios. En Concepción y la provincia y en Talcahuano se midió también la prevalencia de enfermedad renal crónica por los criterios que mencionamos y se logró establecer de que más o menos el 12% de la población tiene algún grado de enfermedad renal crónica, lo que evidentemente que es un número tremendamente abultado, grande y preocupante, y que se traduce en las altas tasas de prevalencia de enfermedad renal crónica que analizamos en la primera parte de la clase. En nuestra región, en la región de Coquimbo, nosotros hicimos una medición en consultorios cardiovasculares de hipertensos o diabéticos y de pacientes familiares de enfermos en diálisis, y llegamos a la conclusión de que
el 8,3 y el 2% de los familiares tenía algún grado de enfermedad renal crónica. Esto es un poco menor que lo que se encontró en Frutillar. Sin embargo, incluye pacientes hipertensos y diabéticos, y el de Frutillar solamente fue en un diabético, que existe donde tiene mayor prevalencia de enfermedad renal crónica. Y por proteinuria, fíjense que el porcentaje de pacientes es bastante parecido al del sur. Entonces, en los consultorios cardiovasculares, la prevalencia de enfermedad renal crónica por proteinuria y de familiares en enfermos en diálisis es elevada. O sea, este es un grupo que tiene una prevalencia de enfermedad renal crónica significativa, donde hay que ir a buscarla. Entonces ya conocemos la magnitud del problema, su definición, cuáles son las consecuencias y cuál es la realidad en Chile, y vamos a tratar de hablar ahora de el motivo de la clase, que es el manejo de la enfermedad renal crónica según los distintos niveles de atención. La Sociedad Internacional de Nefrología, desde hace algunos años, ha propuesto que los niveles de atención de la enfermedad renal crónica tienen que ser múltiples, tienen que ser compartidos entre los niveles primario, secundario y terciario de atención, dado que las etapas iniciales de la enfermedad renal crónica pueden ser perfectamente manejables en la atención primaria. Entonces, evidentemente que los factores de riesgo que conducen a la enfermedad renal crónica, por ejemplo, la hipertensión, la obesidad, la diabetes mellitus, eh, deben ser tratados y corregidos en el nivel de atención que corresponde para prevenir la aparición de enfermedad renal crónica. Una vez que ya se ha establecido en las etapas más precoces de enfermedad renal crónica, esto debe ser manejado para disminuir, enlentecer o evitar la aparición de etapas más avanzadas y así prevenir las complicaciones. Esta intervención, muy costo efectiva, está también radicada en la atención primaria. Y nos cuesta mucho en nuestro país aún tener una comunicación entre el nivel secundario y el nivel primario, pero eso se está empezando a solucionar con algunas ideas que les voy a contar posteriormente. Cuando el paciente llega a la enfermedad renal crónica más avanzada, a la enfermedad ya que necesita reemplazo de la función renal, las alternativas que se ofrecían inicialmente en nuestro país era solo la hemodiálisis. Sin embargo, con el correr de los años empezó a aparecer un interesante grupo de pacientes que se han trasplantado, se empezó a formar las unidades de diálisis peritoneal, aunque es todavía incipiente en nuestro país. Y en los últimos años, dos elementos se han agregado a este tratamiento, que son las unidades de transición, que en Talcahuano le llaman unidades de cuidados renales avanzados, pero en el resto del mundo se llaman unidades de transición, y el tratamiento paliativo, conservador, que hace algunos años ni siquiera se nos imaginaba que podía ocurrir, digamos. Especialmente teniendo una garantía de atención de pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada, de ingreso a diálisis, ha sido difícil de compatibilizar esta opción de los pacientes. Hablemos un poco de la detección precoz, porque parece ser que en esos son los esfuerzos que tenemos que hacer para disminuir la carga de enfermedad renal crónica. La detección precoz, o sea, prevenir la aparición de enfermedad renal crónica. Nuestra guía de atención de enfermedad renal crónica, recientemente publicada, menciona este grupo de pacientes que son los que se benefician de una detección precoz, aunque nosotros no sospechemos que tiene una enfermedad renal crónica. La diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, algunos fármacos nefrotóxicos, los que tienen problemas urológicos o congénitos, y especialmente los antecedentes familiares.
Este grupo hace que sea muy costo efectivo hacer un screening de tamizaje de la enfermedad renal crónica, y ya lo vamos a ver cómo se hace. Hacer ese screening en población general no parece ser costo efectivo, pero sí, y esto como está demostrado en este análisis, desde algunos años, los pacientes que tienen algún riesgo cardiovascular, como los hipertensos o los diabéticos, claramente la costo-efectividad está a favor de realizar el tamizaje en esos grupos. Y esos grupos son los que están definidos en esta guía de eh, la guía MinSal de manejo de la enfermedad renal crónica en nuestro país. Hay un grupo especial que son los familiares de enfermos en diálisis. Ustedes ven que el riesgo relativo de tener enfermedad renal crónica crece en forma muy significativa en los pacientes que tienen un familiar en diálisis, ya sea en general o para algunas enfermedades. Por supuesto, estamos excluyendo aquí las etiologías clásicas, como por ejemplo la enfermedad poliquística, el Fabry o el Alport. Pero existe, si nosotros excluimos las enfermedades clásicas genéticas que producen enfermedad renal crónica, existe igual una tendencia muy significativa en los pacientes familiares de enfermos en diálisis. Nosotros hicimos este estudio en nuestra región, en la región metropolitana y en Valdivia, y analizamos 1.143 pacientes que dividimos en los controles cardiovasculares y los familiares de enfermos en diálisis. Y lo que logramos determinar es que en columnas celestes están los cardiovasculares y en columnas naranjas los familiares de enfermos en diálisis, que si lo estratificamos por edad, existía una muy similar prevalencia de enfermedad renal crónica en los pacientes cardiovasculares, que es claramente un grupo conocido que tiene enfermedad renal crónica, si lo comparábamos con los pacientes familiares de enfermos en diálisis, que no tenían, por supuesto, etiologías clásicas de enfermedad renal crónica genética, como les expliqué, el Alport, el Fabry o la enfermedad poliquística. Entonces existe una tendencia que es muy importante, pero además de eso, nosotros logramos determinar que ese grupo tiene una edad menor y por lo tanto que el grupo cardiovascular. Por lo tanto, es un grupo de intervención para hacer prevención precoz o tratamiento precoz muy atractivo, de fácil acceso y que espero que sea un grupo prioritario, dado la juventud de este grupo, en las próximas guías nacionales. ¿Cómo hacemos el tamizaje? Nosotros el grupo de riesgo, le hacemos una filtración glomerular midiendo una creatinina y aplicando las fórmulas conocidas como el MDRD o la CKD-EPI, que casi todos los laboratorios expresan ahora, y un cociente de albuminuria, creatininuria, y ese cociente nos permite dividir la albuminuria en las tres categorías que analizamos inicialmente en la clase, A1, A2 y A3, y la medición de la creatinina nos permite clasificarlo según la filtración en etapas 3, 4 o 5 de enfermedad renal crónica. También es importante que conozcamos cuáles son las características del grupo el cual tenemos que ir a buscar o determinar. Y de tal manera que nosotros, estos pacientes que ya han desarrollado cierto grado de enfermedad renal crónica en etapas precoces, nosotros los tengamos muy claritos y sepamos cómo ir a buscar la enfermedad renal crónica en este grupo. Acabamos de publicar este trabajo sobre 1.032 pacientes que analizamos y este grupo que se estudió, que estudiamos 1.032,
20% tenía enfermedad renal crónica, y es un poco larga esta tabla, pero se las voy a empezar a explicar con algunos gráficos. Determinamos que el grupo que tiene más edad tenía una prevalencia de enfermedad renal crónica estadísticamente significativa con respecto a los mayores. Aquí hay que hacer el alcance de que el deterioro fisiológico de la función renal puede estar influyendo, y no es necesariamente que todos los pacientes que tengan más de 65 años o un gran porcentaje tengan una enfermedad renal crónica. Si existiera una creatinina para medir la función de nuestro cerebro o algo parecido, o del corazón, evidentemente nos encontraríamos con sorpresa. Pero no existe, pero sí existe una manera de medir la función renal de forma a través de la creatinina, y probablemente, y las fórmulas no incluyen eso, de tal manera que se sobreestima la enfermedad renal crónica en el grupo mayor. Pero sí es importante que el nivel educacional tiene un impacto en la prevalencia de enfermedad renal crónica. Los pacientes que tenían menos nivel educacional tenían una prevalencia mayor en forma significativa. Y según ocupación, bueno, coincide el grupo pensionado, pero fíjense que nosotros encontramos una asociación estadística muy llamativa y que no había sido descrita antes, las personas que trabajan en servicio doméstico, las asesoras del hogar. Los pacientes familiares de enfermos en diálisis también marcaron una prevalencia mucho mayor, de tal manera que parece un grupo atractivo para tamizaje. Y adultos que hacían actividad física, los adultos mayores, fíjense que se protegieron de tener enfermedad renal crónica. Los pacientes insulino requirentes tenían una prevalencia ya dramática de enfermedad renal crónica, mucho más alta que la descrita en Frutillar en el trabajo de la Universidad Austral. Y por supuesto, los pacientes hipertensos también tenían una prevalencia mucho mayor. De tal manera que si nosotros pudiéramos resumir dónde buscar la enfermedad renal crónica, serían los mayores de 65 años, que tienen estudios formales menores en el grupo de ocupación de servicio doméstico, en los pensionados, que tienen familiares en diálisis, que son insulino requirentes y que son hipertensos. ¿Cómo llegamos al manejar esto en el nivel primario de atención junto con el nivel secundario? Comanejo. Desde hace algunos años tenemos afortunadamente una iniciativa del ministerio que se llama Hospital Digital, y una de las células del Hospital Digital es la telenefrología. Lo que ocurre es que el colega que está en la atención primaria hace un ingreso a la plataforma de la interconsulta con los datos del paciente, y se le entrega a uno especialista. Hay una red de nefrólogos en todo Chile que trabaja en esta plataforma, y se hace un análisis con una pauta de el caso clínico, y se hacen algunas recomendaciones. Fíjense que en el Servicio de Salud Coquimbo, que es donde yo les puedo mostrar datos, la tendencia, bueno, incluso el año 2022 ni siquiera todavía termina, pero la tendencia claramente es al ascenso del número de interconsultas que se realiza por esta plataforma, y solo se vio opacado porque prácticamente no hubo atención primaria el año 2020, ustedes lo recordarán. Entonces, la tendencia es muy, digamos, favorecedora a este tipo de interacción entre el nivel primario y secundario, cosa que antes era un poco compleja porque había que hacerlo por papel, el paciente tenía que venir, viajar, no siempre el paciente está a media cuadra del hospital, pues nosotros tenemos pacientes que viven a 3 horas de nuestro hospital, digamos. Entonces hay un número creciente de interconsultas que está ocurriendo, digamos, ¿eh? Ahora, el origen de la interconsulta es variado.
casi todos los centros de salud de la tercera y cuarta región están aquí especificados. Hay claramente una asimetría en el número de algunos consultorios que hacen muchos más y otros que hacen muchos menos. Esto no tiene que ver con que estos consultorios tengan menos enfermedad renal crónica, pero hay que trabajar en este grupo para que podamos tener esta interacción y comanejo entre nivel primario y secundario. Otra cosa importante que quería mostrarles es que la resolución online en nuestra región es el 80% de las interconsultas y solo le pedimos al 20% de los pacientes que se resuelve la interconsulta que vengan a vernos al hospital. Imagínense lo que significa que el 80% de los pacientes no tenga que venir al hospital y se les solucione el problema visto por un especialista sin moverse de su casa. Eso claramente es un beneficio para el paciente, sin contar que de repente el paciente tiene la hora presencial, viene y el doctor salió de vacaciones o ese día se enfermó y no pudo venir, perdió la hora, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una posibilidad de comanejo que claramente mejora la interacción entre el nivel primario y secundario. Vienen de toda la región, de lugares muy apartados, y solamente un 20% requieren resolución presencial, y el 80% no requiere viajar. Ahora, otra cosa que es impactante es que el tiempo de espera de la interconsulta en papel presencial siempre se bajó de 225 días a 2 días. Eso es, bueno, los números hablan por sí solos, ¿no? Se acorta el tiempo de respuesta de la interconsulta, lo que acelera los procesos de atención y con beneficio para el paciente. Ahora vamos a hablar de las unidades de transición. Las unidades de transición están diseñadas para atender a los pacientes que llegan a cierto grado de avance de la enfermedad renal crónica, que aún no necesitan terapia de reemplazo de la función renal, pero que necesitan una atención multidisciplinaria especializada, que incluye el nefrólogo, nutricionista, enfermera, kinesiólogo, para modificar ciertos hábitos, ciertas conductas, estimular el uso de medicamentos y monitorizar la función renal, especialmente educar al paciente sobre las terapias de reemplazo y las conductas que él tiene que adquirir como nuevos hábitos de vida para mejorar su situación renal. Estas unidades de transición en Chile están incipientes. En el servicio de salud Talcahuano ya tienen alguna experiencia, allá les llaman unidades de cuidados renales avanzados, y tienen muy buenos resultados, son tremendamente costo efectivas y tienen muchas ventajas. Por ejemplo, las unidades de transición mejoran la sobrevida. Fíjense ustedes el cambio significativo, estos son datos extranjeros, no son nuestros. Las unidades de transición aumentan la proporción de pacientes que no ingresan a diálisis al corregir los factores de riesgo, la alimentación, los hábitos, y se mejora el uso de medicamentos. Con un paciente mejor educado, las unidades de transición logran tener un ingreso menor a diálisis. Las unidades de transición disminuyen la mortalidad. Fíjense que hay pacientes que están mejor educados, que usan sus medicamentos, y claramente disminuyen la mortalidad. Además, aumentan la posibilidad de que el paciente haga su terapia en casa. Aumentan los pacientes que eligieron diálisis peritoneal. Esto también se ha visto en el sur de Chile. Y los objetivos de las unidades de transición son preservar la función renal residual, prevenir y tratar las complicaciones de la enfermedad renal crónica, involucrar al paciente y su familia y los tratantes en la toma de decisión informada sobre la terapia de sustitución de la función renal, ya sea peritoneo diálisis, hemodiálisis o manejo conservador, que lo vamos a ver en la otra clase, confección a tiempo del acceso para diálisis y ojalá iniciar el estudio
trasplante antes de que el paciente llegue a diálisis, lo que se llama ahora ingreso anticipado, pero el nombre anticipado no es correcto, yo creo que debería ser a tiempo, porque es la mejor manera de sustituir la función renal con un trasplante antes de que el paciente necesite diálisis. Esto mejora el pronóstico, mejora la sobrevida y baja los costos del sistema. En Chile nosotros gastamos aproximadamente 250 millones de dólares al año en esta garantía. Esta garantía de diálisis y trasplantes se lleva más o menos el 20% del gasto GES y atiende aproximadamente a 25.000 pacientes solamente. Entonces, claramente es un gasto para el país enorme. Y que lo conforma una nutricionista, una enfermera, un asistente social, un nefrólogo, ojalá un kinesiólogo, y por supuesto en un protocolo de tratamiento y manejo donde se hacen las citaciones, etcétera, etcétera. Los objetivos fundamentales del manejo para prevenir son transversales, las guías internacionales son claras, en varios países del mundo son bastante coincidentes sobre, primero, el control de la presión arterial, que tiene que haber un nivel de control de la presión arterial que claramente se relaciona con la disminución de la progresión. Esto, en el comanejo con el nivel primario de atención, es un motivo de discusión generalmente importante en la interconsulta. La inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que claramente ha marcado un antes y un después, ¿cierto? En la medida que se ha podido disminuir o bloquear este sistema, las tasas de progresión son completamente diferentes y el tratamiento de la glicemia a niveles que cada guía tiene establecido y los consejos dietarios que son tremendamente importantes. Y por último, el reemplazo de la función renal, ya sea con diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante, peritoneo, hemodiálisis o trasplante. Es como ustedes se fijan, esto, y lo habíamos dicho en la primera parte de la clase, es bastante diferente en los distintos países de Latinoamérica. Por ejemplo, ustedes se fijan que Honduras y Paraguay prácticamente no tienen trasplante. Sin embargo, Uruguay, Chile, México y Puerto Rico tienen tasas de trasplante que son tremendamente, y Costa Rica, tasas de trasplante que son muy significativas comparado con otros países. La proporción de pacientes que están en hemodiálisis versus peritoneodiálisis también es distinta y diversa. Como ustedes pueden ver, en Chile predomina la hemodiálisis con respecto a la peritoneodiálisis, sin embargo, en México están bastante equiparadas y en Guatemala predomina la diálisis peritoneal, lo mismo que en El Salvador. Y eso no tiene que ver con que la enfermedad renal crónica sea diferente allá, ni acá, sino que son políticas estatales o cosas que van ocurriendo que son diferentes en los distintos países y que nosotros podríamos analizar como para revertirla y mejorarla. La hemodiálisis se basa en que el paciente, a través de un acceso vascular, se le extrae la sangre y pasa por un filtro que contiene unos líquidos especiales preparados y muy similares a la composición del plasma, y se le devuelve en el mismo momento a su torrente sanguíneo. La diálisis peritoneal ocupa el filtro natural que nosotros tenemos en nuestro abdomen, que se llama membrana peritoneal, para hacer el intercambio. Y en vez de sacar la sangre, nosotros metemos líquidos limpios a esta cavidad peritoneal para que este filtro haga su pega natural de intercambiar productos de desecho, exceso de electrolitos, volumen, a la bolsa y que después vamos vaciando. Para hacer la hemodiálisis se requiere un complejo tratamiento del agua de la llave, porque claramente el agua que viene, el agua potable, no está en condiciones de estar en contacto con la sangre de nuestros pacientes. De tal manera que pasa un pretratamiento, filtros, un lote de tratamientos previos para ir bajando la dureza del agua, sacar el calcio,
y finalmente sacar los electrolitos, el cobre, qué sé yo, el fierro, y también hacer una limpieza de todo lo que tenga que ver con endotoxinas y recuentos de colonias, porque claramente no puede tener contaminación de esa agua. Y una vez que se produce todo este complejo tratamiento del agua, se almacena y se distribuye para que se haga ¿cómo se llama? La diálisis de los pacientes, ocupando filtros y muchas medidas de seguridad para que el agua con el cual se prepara el líquido de diálisis sea la más óptima posible en cuanto a la dureza, cantidad de macromoléculas, micromoléculas y pues, especialmente de productos bacteriológicos y endotoxinas. El acceso vascular para hacer hemodiálisis, el mejor es la fístula nativa. La fístula nativa es una cirugía que se realiza por el cirujano vascular que une una arteria con una vena nativa, y al unir la arteria con la vena nativa, como ustedes pueden ver acá, se produce un traspaso de la presión arterial a una vena, de tal manera que la vena rápidamente adquiere los flujos y las presiones de una arteria, pero con un tejido tremendamente más fácil de funcionar que una arteria, y hace que esta arteria, digamos, crezca en grosor, tamaño y flujo, que lo hace mucho más sencillo de funcionar y se obtienen los flujos que se necesitan para la hemodiálisis, que son alrededor de 300 o 400 ml por minuto. Claramente la fístula arteriovenosa es nativa, es el mejor acceso para hemodiálisis. Hay otros accesos como, por ejemplo, cuando ya no existen venas ni arterias de una calidad suficiente como para hacer la fístula nativa, por ejemplo, accesos protésicos, o lo que también es bien conocido, los accesos vasculares con catéteres de hemodiálisis que son instalados en forma transitoria o semipermanente a través de una punción de una vía venosa central. El sustento de una diálisis, esto es bien simple, no voy a pretender hacer una clase de diálisis hoy día, es que la sangre en esta, esquematizado en esta lámina, en estos círculos azules, eh, viene con los productos de desecho y se expone esta sangre a través de esta membrana semipermeable, que es el filtro de diálisis, a un líquido que está producido por esa máquina de diálisis, que ocupa agua tratada, como vimos inicialmente en las diapos anteriores, que está absolutamente fresca y ausente y carente de productos de desecho, y se expone esa sangre a través de un flujo de contracorriente, a través de la exposición de esta membrana semipermeable, lo que permite, a través de la difusión, diferencia de concentración, y convección, por diferencia de presión, que salga productos de desecho al líquido de dializado y salga exceso de volumen. Entonces, la diálisis podría depurar de toxinas innecesarias y bajar el exceso de volumen en un paciente que no orina, por ejemplo. Entonces, el recorrido que hace la sangre desde la punción arterial, se denomina punción arterial, no es porque se pinche una arteria, sino que la salida, ¿no? Que pasa, se anticoagula, ¿cierto? Que lo mueve una bomba y pasa por el filtro, el dializador, y después de que pasa por el dializador se expone a este líquido preparado, limpio, a través de estos dos mecanismos, como les expliqué, la difusión, o sea, diferencia de concentración, y convección, por diferencia de presión, uno obtiene la depuración sanguínea y al mismo tiempo la contracción del volumen que uno necesita, y se le devuelve inmediatamente al paciente a su torrente sanguíneo. El acceso peritoneal se hace a través de catéteres. Y este catéter, el que más usamos nosotros, es una mezcla entre este y este curvo, que se llama Sandbeck Coil,
que tiene una parte que está dentro del peritoneo, dentro del abdomen, que es la parte que está aquí al lado derecho de la lámina, una parte que está en la vaina de los rectos y una parte que está justo antes de salir de la piel y la parte externa. Entonces, estos dos CAF de Dacron son los que permiten que se selle el ingreso de microorganismos y no sea posible el ingreso de microorganismos al peritoneo. Y el paciente usa este catéter para ingresar y botar el líquido que se le pone en su abdomen. Entonces, el paciente usa esta bolsa que tiene este líquido que es bastante parecido al líquido que se le pone al paciente en hemodiálisis, llena su abdomen con este dializador, con este dializado, y una vez que lo logran llenar, hay un tiempo de espera en que el paciente se puede desconectar, si es que está en terapia manual, o un tiempo de espera en la máquina cicladora en la noche. eh, de esa manera, en ese tiempo de espera, el paciente logra eh, eh, botar hacia el líquido peritoneal los productos de desecho y el exceso de volumen, y después de un tiempo se conecta de nuevo, o la máquina lo hace, la máquina cicladora, y se retira este dializado que está con productos de desecho, y se pone nuevamente un líquido de diálisis fresco para lograr continuar con el procedimiento. Las terapias de reemplazo en Chile, esto está estudiado hace algunos años en nuestro país, son de un costo un poco menor para diálisis peritoneal. Estamos hablando de costo de, de uso, ¿eh? Evidentemente que si ustedes dicen, claro, la infraestructura que requiere la hemodiálisis es de mucho más costo, claro, es cierto, es de mucho más costo, pero el costo diario de la diálisis peritoneal es menor, y es un poco diferente en los diferentes países. Ustedes ven que arriba están los países donde es más favorable el costo de la diálisis peritoneal, y Chile está justo un poquito arriba del favorecer a la peritoneodiálisis. En los países más desarrollados, el costo de la diálisis peritoneal solo eh, eh, es sobrepasado por el costo del trasplante en el segundo año. Entonces, claramente, la terapia peritoneal en los países más desarrollados es más barata y fácil de llevar. En Chile, en nuestro país, el 94% de los pacientes están en hemodiálisis y el 6% de los pacientes están en diálisis peritoneal. Esto es estadística del año pasado. El trasplante, nosotros hemos tenido una ley que afortunadamente promueve los trasplantes y hace que todos seamos donantes universales potenciales. Y en general se trasplantan más o menos como 200 pacientes, ya sea de donante vivo o de donante cadáver, de entre 200 y 300 pacientes al año. Eh, la lista de espera de trasplante es bastante más grande que eso, pero sin embargo, en el esfuerzo enorme que hacen los centros de trasplante, se logra llegar a estos niveles de trasplante con una tasa de sobrevida del paciente, ya sea vivo o cadavérico, bastante buena. En nuestro país, cercana al 85% a 5 años. El trasplante se realiza colocando el riñón en la fosa ilíaca, en los vasos ilíacos, y el uréter se inserta en la vejiga a través de una técnica antirreflujo. eh, y no se sacan los riñones nativos, ¿no? En general. Y por último, y lo dejamos para la próxima clase, el tratamiento conservador o paliativo, que lo veríamos finalmente en la próxima reunión. Eso, no sé si hay alguna pregunta.
El audio. Hola, doctor, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Hay algunas preguntas en el chat. El doctor Pérez pregunta, buenos días, me desempeño en un hospital rural de baja complejidad. En caso de pacientes con enfermedad renal crónica grado 5 en tratamiento conservador paliativo, ¿a qué cuadros debo estar atento como paliativista? ¿Cómo podría llevarlo al fallecimiento, parte de IAM, hipercalemia, EPA, y qué cuidados debo considerar? Claro, yo les conté que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora hablamos de una terapia como más holística, global, ¿eh? Eh, eh, em, porque es harto detalle, ¿eh? Y especialmente síntoma por síntoma. Eso es lo que quería yo dedicarme a la siguiente clase, ¿eh? Ya, doctor, gracias. Y esta otra quizás nos puede dar una orientación. Mientras tanto, esta otra pregunta de aquí a la próxima clase. Preguntan, en cuidados paliativos, ¿utilizamos algunos opioides que no se pueden utilizar en pacientes con falla renal? Mi duda es si en aquel paciente en diálisis, ¿qué opioide puede usar con toda seguridad? La respuesta es ninguno, pero, pero sí claramente lo que hacemos en general, especialmente con los opioides en parche, es tratar de usar la mínima dosis, dado que el metabolismo en parte se hace en los riñones, en parte en el hígado, y por lo tanto lo que hacemos es usar la mínima dosis posible, ¿eh? Yo sé que los parches están diseñados para ser usados sellados, ¿eh? Pero no, en forma empírica se ha hecho, en otros países también se hace, ¿eh? Y yendo siempre de menos a más en la dosis. En- en, la mezcla de uso de opioides con falla renal terminal no es frecuente, básicamente porque la falla renal terminal produce un estado de encefalopatía donde el paciente generalmente no siente tanto dolor, ¿eh? Y se va apagando de a poquito, digamos, ¿eh? Gracias, doctor. Hay otra pregunta que dicen, ¿por qué no se extraen los riñones nativos? ¿Se ha visto la incidencia de cáncer renal en estos pacientes? Sí, la gran mayoría de los pacientes que hace hemodiálisis, llega a diálisis y que después se trasplanta, no requiere la salida de los riñones nativos, excepto que haya una patología que esté activa, por ejemplo, un cáncer renal, o que haya una enfermedad vascular que esté produciendo eh, eh, problemas, o que sea un riñón que sea demasiado grande, por ejemplo, eh, una enfermedad poliquística que prácticamente tiene todo el abdomen lleno de un riñón que está lleno de quistes. Lo que ocurre cuando el paciente no se sacan los riñones es que los riñones nativos se siguen atrofiando y empiezan a disminuir de tamaño, y solo después de algunos años aparece lo que se llama la enfermedad quística adquirida, pero la aparición de un cáncer renal después, con los años, es un evento extremadamente anecdótico. Y ustedes se fijan que haciendo 300 trasplantes al año, hacer una cirugía preventiva para un evento que estadísticamente es muy poco significativo, es mejor hacer el seguimiento del que requiere, pero yo le diría que el 99.9% no lo requiere. ¿Mm? Gracias, doctor. Hay otra pregunta de Sandra que pregunta, ¿por qué en Chile la diálisis peritoneal no se toma como primera línea antes que la hemodiálisis? ¿Y qué proyecciones tienen para poder intervenir de forma efectiva en APS sobre la prevención de enfermedad renal crónica, conociendo que hipertensión y diabetes se pueden diagnosticar y tratar de forma precoz y efectiva? Sí, mire, la respuesta a la primera pregunta es, yo diría que no sé la respuesta por qué en Chile tenemos más hemodiálisis que peritoneodiálisis. Hay algunos elementos que yo le podría nombrar. La peritoneodiálisis partió mucho más tardíamente que comparado con la hemodiálisis. La hemodiálisis partió hace muchos años, y la peritoneo en Chile en forma más masiva recién partió como el año 2000,
2005, 2008, por ahí, que se incorporó el 2005 a las garantías explícitas de salud, pero con algunas restricciones. Lo otro es que hay una capacidad instalada de hemodiálisis enorme, y si usted me pregunta, la mayoría de los pacientes eh, no son consultados por las dos opciones cuando están llegando a la opción de necesitar terapia. Eso está demostrado en otros países también, no solamente en el nuestro, que la mayoría de los países no se les pregunta. En nuestro hospital tratamos de preguntarles a todos los pacientes que tienen indicación de ambas terapias para que elijan entre peritoneo o hemodiálisis, pero hay un sesgo también. Tiene que ver también con la educación de los nefrólogos, eh, la, la, la educación de los nefrólogos en nuestro país. Recién, yo diría que en los últimos años incluye la diálisis peritoneal, antes no era así. Eso. Y lo otro que preguntaban es la proyección que tenemos para intervenir de forma efectiva en APS sobre la prevención de enfermedad renal crónica, en Sí, diabetes e hipertensión. sí. Bueno, la, en la atención primaria está centrada una garantía que es la número 64, que se llama prevención de enfermedad renal crónica, y al cual ingresan los pacientes que nosotros describimos, que son los pacientes con etapas menos avanzadas de la enfermedad renal crónica, donde se hace un seguimiento y un tratamiento que está bastante bien protocolizado, como vimos en algunas diapositivas, por distintas guías internacionales, también nuestra guía chilena, sobre aspectos tan importantes como el control de la presión arterial, que es fundamental, el control del azúcar, que es fundamental, el peso, la dieta y especialmente la actividad física. Ese Gracias, doctor. protocolo, ese protocolo está validado y se supone que se usa en forma frecuente. Hay registros de eso en todos los consultorios. Y lo que agregamos ahora es que ese paciente puede ser manejado en conjunto a través de la telenefrología con el especialista a través de esta teleconsulta, lo que probablemente le da un rendimiento mejor sin tener que el paciente viaje y se expone al especialista de una manera más precoz. A mí me parece que ese es el modelo que podría llevarnos a cierto éxito. Entiendo también que es un tsunami la cantidad de pacientes hipertensos y diabéticos en nuestro país. Entiendo eso, pero por algo tenemos que partir. Claro, quedan dos preguntas más pequeñitas, después ya estaríamos en la hora. Preguntan, dado el riesgo de familiares en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿a qué edad deberían iniciar chequeos en contexto de que ese familiar esté sano? Ya, el trabajo de los noruegos que les mostré lo hicieron en forma muy precoz, de hecho, en la niñez, en la adolescencia. Sin embargo, el trabajo que hicimos nosotros, por la cosa del consentimiento informado, solamente incluimos adultos mayores de 18 años. Eh, Eso es lo que está demostrado en nuestro país, por lo menos. De tal manera que si usted me dice lo más precoz posible, si tiene, estamos hablando de pacientes, familiares directos, hijos, hermanos y padres de pacientes que están en diálisis, para mi gusto deberían rápidamente chequearse, porque si no tiene una etiología clásica, que mencionamos Alport, Fabry o enfermedad poliquística, existe igual una predisposición enorme a desarrollar, que lo vimos estadísticamente. Gracias, doctor. La última pregunta, consultan si el paciente que dona un riñón se le hace algún seguimiento. Sí, de hecho está demostrado que el paciente que es donante renal de un riñón tiene una sobrevida similar al paciente que tiene los dos riñones, siempre y cuando haga su seguimiento. Y ese seguimiento tiene que ser anual, buscando patología crónica, diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad que atente contra el riñón. Pero si ese seguimiento se deja de hacer, la expectativa de vida de ese paciente es menor. Así que
tiene que ser con seguimiento. Ya, doctor, bueno, muchas gracias por su excelente clase. Ahí, el resto de los comentarios son puros agradecimientos a la clase por el chat. Y ya estamos justo en la hora, así que estaríamos terminando este telecomité de enfermedad renal crónica y nos veríamos en el próximo, que es el primer martes de octubre. Así que Muy bien, muchísimas doctor. gracias, doctor, por su generosidad en compartirnos su conocimiento. Gracias a usted por la invitación y espero que nos veamos en octubre.